Hola, soy Luciano Rinaldi, soy docente de la materia Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, y en el video de hoy vamos a hablar de dos temas: del derecho internacional de los derechos humanos, por un lado, y de la Organización de las Naciones Unidas. El primero que vamos a hacer referencia es a la noción de derechos humanos. Hay, entre todos, una idea más o menos acabada de qué es el derecho humano, algo vinculado a la posibilidad de que cualquier persona pueda realizar su vida con dignidad. Sin embargo, a lo largo de la historia del derecho y particularmente de la historia de Occidente, esta noción fue perfeccionándose. Hay todo un proceso de evolución histórica de los derechos humanos que vamos a repasar a continuación. La expresión derechos humanos aparece por primera vez en el marco de los procesos de la Revolución Francesa y del proceso de independencia de Estados Unidos. Cuando hablamos del constitucionalismo, hicimos referencia a estos dos precedentes históricos porque son muy importantes para nuestra materia y para todo el derecho público en general. En la Declaración de Virginia de 1776, en el proceso de independencia norteamericana, y en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, una analogía de esta declaración que se da en el proceso de la Revolución Francesa, aparece como noción, como idea, esta cantidad de facultades que tienen las personas para poder desarrollar su vida en dignidad. Esas declaraciones aún hoy forman parte del plexo normativo, de la doctrina o de la jurisprudencia de la vida legal y política tanto de Estados Unidos en la actualidad como de Francia. A nivel internacional tenemos que trasladarnos a muchísimos años después. Piensen que estos procesos se dieron a fines del siglo XVIII. El primer lugar donde vamos a ubicar un consenso internacional acerca de la noción del derecho internacional de los derechos humanos es en el Tratado de Versalles, el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial, celebrado en 1919. Allí se exhorta a los gobiernos de los Estados miembros, de los Estados firmantes, a respetar una serie de derechos, a tratar de garantizar la posibilidad de las personas de realizar ciertas conductas en cada uno de esos estados. Sin embargo, también sabemos que el Tratado de Versalles contenía algunos artículos que responsabilizaban directamente a Alemania por los hechos ocurridos en la Primera Guerra Mundial. Esto sirvió de un caldo de cultivo propicio para el despertar de un exacerbado nacionalismo alemán que se dio durante la década del 20 y del 30 y que cuando se juntó, se cruzó con el racismo, con el antisemitismo y con el odio, dio como resultado al nazismo, principal vehículo que generó el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, las potencias del mundo se dieron cuenta que no era suficiente que cada uno de los estados pudiera decidir cuál era el derecho de las personas. Había que generar de alguna forma un proceso a través del cual se generara a nivel internacional la consagración de derechos para que ningún estado en ningún lugar del mundo pudiera violentar la condición humana. Si vos no sabés qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, te pido por favor que pongas pausa a este video y vayas a solucionar esa duda. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de naciones, los vencedores de ese proceso, se pusieron de acuerdo para generar la Organización de las Naciones Unidas, que aún hoy tiene vigencia. Y el primer documento que tiene la Organización de las Naciones Unidas es la Carta de la ONU, que se alcanzó en 1945. En la Carta de la ONU, los derechos humanos aparecen como un propósito, como un objetivo a alcanzar por las naciones a través de un mecanismo, y ese mecanismo es la cooperación internacional. Y también aparece consagrada la primera noción grande que lleva al derecho internacional de los derechos humanos, que es la noción de universalidad. No va a poder existir ninguna persona en ningún lugar del mundo, indistintamente de que viva bajo el régimen de algún estado o de algún gobierno, que no pueda acceder a un estándar de derechos que le permitan llevar adelante su vida.
Tenemos entonces un proceso donde hay declaraciones de algunos países, como estas que se dieron en Estados Unidos y en Francia en el siglo XVIII, hay alguna consagración a nivel internacional, pero que no llega a ser una enumeración taxativa, y también un proceso de enunciamiento en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, hasta acá, hasta 1945, no sabemos, no podemos identificar cuáles son exactamente los derechos humanos. Insisto, hay una noción, pero no podemos distinguir lo que es un derecho humano de lo que no es. ¿Por qué? Porque no había una enumeración de ellos. Dentro de las distintas comisiones entre las cuales trabajó las Naciones Unidas, una de ellas, la Comisión de los Derechos Humanos, tuvo la tarea de generar lo que conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue sancionada, promulgada, vio la luz el 10 de diciembre de 1948. Consta de 30 artículos y es, ahora sí, la primera enumeración de cuáles son los derechos humanos a nivel internacional. Ahora sí sabemos cuáles son estos que están acá. A partir de acá vamos a empezar a crecer y a expandir, pero estos son los primeros, la primera enumeración de derechos humanos a nivel internacional. A partir de ahora, a partir de la declaración, se va a dar un proceso de regionalización de la construcción del derecho internacional de los derechos humanos, mientras se da también el que se llama en la doctrina el período de tratados, a través de los cuales los estados no solamente van a hacer propias las declaraciones, sino que se va a generar todo un sistema de mecanismos de protección y garantía que conlleven la sanción y la responsabilidad del Estado frente al incumplimiento o la violación de esos derechos internacionales de derechos humanos. Sabemos entonces ahora cuáles son. ¿Por qué? Porque están enumerados, no solo en las declaraciones, sino también en todos los tratados que van a ir apareciendo en el periodo de tratados. Sin embargo, lo que nos va a costar alcanzar es una única definición de la doctrina que pueda contener todas las características para poder alcanzar una sola definición de derechos humanos. Entonces, es común que nos refiramos a esta parte de la definición no como ella, sino como una noción de derechos humanos. Lo que nosotros vamos a ver a continuación son algunas características que están presentes en las distintas definiciones que da la doctrina sobre qué son los derechos humanos. Es decir, estas 5 que vamos a ver están compartidas por toda la doctrina a nivel nacional e internacional. La primera es que los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como su nombre lo indica, son para todas las personas, sin distinción ninguna, ni de género, ni de etnia, ni de color, ni de edad, ni de religión, ninguna. Para todos los seres humanos son los derechos humanos. No importa si la persona es una buena persona o una mala persona, un delincuente o la persona más honrada del mundo. Por el hecho de ser persona, esa persona tiene este tipo de derechos, el derecho internacional de los derechos humanos. La segunda, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto quiere decir que no es posible generar una jerarquía entre ellos. Todos tienen el mismo valor. ¿Por qué se dice que no es posible jerarquizarlos? Para que no exista la tentación en gobierno alguno de, a través de decir que hay algunos más importantes que otros, se soslayen estos segundos en beneficio de los primeros. Pongo un ejemplo. Si hay un debate entre libertad e igualdad y un gobierno considera que es más importante la libertad que la igualdad, la idea es que a través de la característica de indivisibilidad no pueda determinado gobierno violar la igualdad para beneficiar la libertad. No es posible jerarquizarlos. Tercera característica, son inalienables. No se pueden separar, no se pueden desprender de la persona humana. Esto genera que, por supuesto, no se puedan vender, no estén en el comercio, pero tampoco se pueden renunciar. Todas las personas, quieran o no quieran, tienen derechos humanos por el hecho de ser personas. Son imprescriptibles porque no se pierden por el paso del tiempo, por más que la persona no pueda ejercerlos porque el estado donde vive no se los garantiza,
o porque no quiera ejercerlos por sí mismo, los derechos humanos no se pierden por el transcurso del tiempo, acompañan a la persona a lo largo de toda su vida, de toda su existencia. Y finalmente son oponibles erga omnes. Esto quiere decir que las personas tenemos el derecho de hacer exigibles nuestros derechos humanos frente a cualquier otra persona, cualquier otra institución o cualquier otro Estado. Además, el derecho internacional de los derechos humanos se llama así porque es derecho y porque surge a nivel internacional, funciona en base a algunos principios que son muy importantes porque nos van a poder a nosotros, representarnos cómo se solucionan determinadas controversias. El primero de esos derechos, nosotros lo vimos, lo esbozamos cuando hablamos del fallo de Ekmejian, tanto con Neustadt como Sofovich, que es el principio de operatividad o autoejecutividad. Este principio lo que establece es que no es necesario que exista una norma de derecho interno para que el contenido de lo que está establecido en un tratado internacional sea norma del Estado correspondiente. No va a hacer falta que el Congreso sancione una ley además de la que implica aprobar el tratado para que ese tratado tenga vigencia. Por el simple hecho de que el Estado suscriba el tratado a través de los mecanismos previstos en su Constitución, en nuestro caso a través de la prerrogativa que le otorga la Constitución al Congreso en el artículo 75, inciso 22, a partir de ese momento todo el contenido del tratado internacional forma parte del plexo normativo del conjunto de las normas jurídicas sistematizadas que conforman el derecho del país. El principio de subsidiariedad o complementariedad nos dice que solamente se va a activar la protección internacional cuando se haya agotado la posibilidad de activar la protección nacional. Es decir, el derecho internacional se activa cuando el derecho nacional o no se manifiesta o no es posible acceder a él. Para acceder al derecho internacional siempre va a ser requisito indispensable haber intentado solucionar la cuestión en el derecho nacional. Vamos a ver esto en detalle cuando hablemos del Pacto de San José de Costa Rica y la posibilidad de acceder a la Comisión y a la Corte Interamericana de Justicia. El principio de progresividad funciona en conjunto con el llamado estándar mínimo. ¿Por qué? Porque el estándar mínimo obliga a los estados a garantizar un piso mínimo de derechos que nunca pueden ser vulnerados. Y el de progresividad obliga a que los estados generen políticas en función del incremento permanente de esos derechos, de forma tal de que siempre se puedan incrementar, pero nunca retroceder en el espectro de protección que genera el derecho internacional de los derechos humanos. Y finalmente está el principio de interpretación pro homine. Este principio obliga a que a la hora de interpretar determinada norma en razón de las dudas que puedan surgir, siempre se debe realizar la lectura en beneficio de la persona. Siempre se debe interpretar lo que está contenido en la norma en beneficio de la persona humana, porque en definitiva el objetivo del derecho internacional de los derechos humanos es el hombre, la mujer, la persona humana. Ahora que tenemos una noción aproximada de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, de cómo funciona, cuál es su evolución y cuáles las características que tiene un derecho humano, tenemos que hablar de la otra parte que nos genera la Carta de las Naciones Unidas, que es, generar este organismo que aún hoy existe, que es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La ONU nació en 1945. Con un objetivo principal, que es uno de sus mayores propósitos, que es mantener la paz y la seguridad internacionales. Es el segundo intento grande a nivel internacional después del Tratado de Versalles que organizábamos anteriormente y que había generado la Sociedad de las Naciones, que claramente fracasó en su objetivo. Este encuentro se había dado después de la Primera Guerra Mundial y fracasó en su objetivo la Sociedad de las Naciones porque no pudo evitar
el generamiento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el primer objetivo, el primer propósito de la ONU va a ser mantener la paz y la seguridad internacional. Pero además va a intentar fomentar las relaciones entre los países y cultivar en el generamiento de cooperaciones a nivel internacional para no solamente solucionar los conflictos actuales, sino también generar políticas que propendan a profundizar el desarrollo de los derechos humanos. ¿Cómo lo va a hacer esto las Naciones Unidas? Bueno, lo va a hacer a través de sus organismos, que vamos a ver a continuación, pero también a través de la elaboración de ciertos principios, es decir, normas según las cuales se va a regir el comportamiento de las Naciones Unidas. La primera es la igualdad soberana de todos sus miembros. No va a haber estados más poderosos que otros, aunque va a haber algunos estados que van a tener funciones distintas que otros, y ya lo vamos a ver. La buena fe y la solución de controversias a través de mecanismos pacíficos también van a ser principios indispensables a través de los que las Naciones Unidas va a llevar adelante su tarea para mantener la paz y promover los derechos humanos. La colaboración internacional y la cooperación, como hemos visto, y la no intervención en los asuntos internos son otros de los principios a través de los cuales va a funcionar la Organización de las Naciones Unidas. Si tenemos que hablar de los órganos que tiene la ONU, que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, que son a través de los cuales vive la ONU, tenemos que empezar hablando sin lugar a dudas por la Asamblea General. No solo porque es la primera que está en el articulado, sino porque es la más representativa de la comunidad internacional. La Asamblea General de la ONU está compuesta por todos los Estados miembros. Son 193 estados en la actualidad, cada uno de los cuales cuenta con un voto. Su función es amplísima. Tiene a su cargo la deliberación, el debate, la discusión de los más diversos temas vinculados no solo con el mantenimiento de la paz y la seguridad, por supuesto, sino también con el desarrollo de políticas públicas, de estudios, de informes que sirvan para expandir, para promover los derechos humanos a nivel internacional, pero fundamentalmente en la esfera interna de los países. El objetivo fundamental va a ser generar un marco donde se puedan discutir estas cuestiones, arreglar pacíficamente las controversias y proponer políticas de acción para llevar adelante las políticas de derechos humanos, como decíamos, en los estados. Casi todas las votaciones y deliberaciones se llevan a cabo por mayoría simple. Recordemos que cada uno de los estados tiene un voto. Sin embargo, hay algunas pequeñas situaciones que están previstas en la Carta de la ONU, a través de los cuales se van a requerir mayorías especiales. Por ejemplo, cuando haya que hacer recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz, para elegir a los miembros no permanentes de los distintos órganos que vamos a ver a continuación, o cuando haya que admitir, sancionar o desvincular a algún estado de la ONU. La Asamblea General de la ONU no funciona todo el tiempo, sino que se da cita al menos una vez al año, de manera regular, entre septiembre y diciembre, y es el momento en el que se reúne la comunidad internacional para, poder poner en práctica la maquinaria que la ONU genera a la hora de realizar sus principales funciones. Sin embargo, para el objetivo principal, para lo que mayormente tenía en mente quienes diseñaron la ONU, se puso en cabeza del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el rol principal de mantener la paz y la seguridad internacional. El principal objetivo de la Carta de las Naciones Unidas no es solamente generar, difundir el derecho internacional de los derechos humanos. Eso vino después. El objetivo principal de la ONU es mantener la paz y la seguridad internacional. Y para eso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a cumplir un rol principal, muy importante. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. 5 de esos 15 miembros son miembros permanentes, es decir, están
desde 1945 y van a seguir mientras funcione la ONU. Esos países, esos estados son Estados Unidos, Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña, Rusia y China. Si ustedes se fijan e hicieron la tarea de ir a repasar qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, van a ver que 4 de estos 5 miembros son los que componían los aliados, son quienes triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia por el lado occidental y Rusia, heredera de la Unión Soviética, por el lado oriental. Para permitir un balance en el marco de la Guerra Fría, se incorporó también a China como un miembro permanente más alineado a los intereses del Pacto de Varsovia y del comunismo. Los otros 10 miembros de las Naciones Unidas van a ser elegidos por la Asamblea General, conforme a la votación con mayorías exigidas distintas que para tomar el resto de las decisiones. Van a durar 2 años en sus funciones y se renuevan de a 5 por año. Es decir, los miembros que están este año van a durar 2, pero el año que viene se van a elegir nuevos miembros que también van a durar 2 años. Por supuesto, hoy no puedo decir cuáles son los miembros del Consejo de Seguridad, porque no sé cuándo estás viendo este video. Así que te invito a que hagas la tarea y la completes, pongas pausa y vayas a fijarte cuáles son los miembros no permanentes que componen en la actualidad, al momento que estás viendo el video, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas funciona con la Asamblea General, pero con el Consejo de Seguridad, y este tiene una función muy importante en la vida de la ONU. ¿Por qué? Porque las decisiones que toma el Consejo de Seguridad de la ONU son obligatorias para todos los estados. No es que son opcionales, son obligatorias. Recordemos que aquí reside la función principal, la idea principal que tienen los estados aliados cuando proponen una organización internacional de derechos humanos, pero fundamentalmente de paz y seguridad, que es justamente esto último, que no haya una nueva escalada mundial como la que tuvimos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Las decisiones del Consejo de Seguridad, estas que son obligatorias para todos los estados, son adoptadas con un mínimo de 9 votos de cada uno de sus 15 miembros. Con 9 votos afirmativos se toman las decisiones del Consejo de Seguridad, pero con una particularidad que es muy importante, y es el llamado poder de veto. Todos los miembros permanentes deben estar de acuerdo en la decisión que se va a tomar. Con que haya solamente uno de los miembros permanentes que no estén de acuerdo en la decisión que va a tomar el Consejo de Seguridad, esa medida no se puede tomar. ¿Cuál es la idea? Que estos grandes países, que fueron en definitiva los protagonistas de la segunda parte del siglo XX, no tengan la tentación justamente de quebrar la paz y la seguridad internacional porque el otro bando tome una medida que a ellos no les gustara. Y finalmente, a diferencia de la Asamblea General, tenemos que decir sobre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que sí sesiona de manera permanente. Es decir, mientras que la Asamblea General sesiona una vez al año y hay que esperar hasta el momento que sesiona para poner a discusión uno de los temas de su incumbencia, en cambio el Consejo de Seguridad tiene un funcionamiento permanente. El Consejo Económico y Social se lo conoce también como el ECOSOC, por sus siglas, y está conformado por 54 miembros, teniendo también cada uno de ellos un voto y tomando sus decisiones por mayoría simple. ¿Qué es lo que hace el Consejo Económico y Social? Bueno, es el centro de debate de los temas vinculados justamente al desarrollo económico, a las políticas de índole sociales y culturales, que tienen que ver con el afianzamiento de los derechos humanos y con la expansión no solo de políticas de dignidad para las condiciones humanas de vida, sino también con el confort que brinda el derecho a la hora de, bueno, justamente ejercer las prerrogativas que están previstas a nivel normativo. El Consejo Económico y Social funciona a través de comisiones regionales. La que nos toca a nosotros se llama CEPAL, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y seguramente la hayan escuchado en las noticias o en los medios.
Cada uno de los miembros del Consejo Económico y Social, estos 54 miembros, duran 3 años en sus funciones y son elegidos por la Asamblea General de forma tal de que hay una permanente rotación en cada una de sus composiciones y de forma tal también de que los distintos países pueden participar de manera directa del desarrollo de estas políticas vinculadas, orientadas a la implementación de políticas de índole económica, culturales y sociales principalmente. Pasamos ahora al final, vamos terminando con los órganos de la ONU. Vamos a hablar de los últimos dos. Está también el órgano de administración fiduciaria, que no lo vamos a mencionar en este video por las razones que están en el texto. Así que si quieren saber por qué, van al texto y lo buscan ahí. Recuerden que estos videos no reemplazan de ninguna manera los textos. Acá no abordamos todos los temas que están en los textos. Lo principal son los textos y estos videos son complementarios de ellos. Nos quedan dos órganos que vamos a ver. Este primero de estos dos es la Corte Internacional de Justicia. A partir de ahora vamos a poner mucha atención cuando hablamos de cortes internacionales, porque vamos a hablar de distintas cortes internacionales. Entonces es importante, muy importante, no confundirnos. Vamos a tratar de diferenciar entre cada una de las cortes internacionales que vamos a ver, su composición, qué asuntos trata y de qué órgano depende. Esa es como la regla importante para poder comprender bien la estructura de las distintas cortes internacionales que vamos a ver en la materia. La Corte Internacional de Justicia, obviamente, está vinculada a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU. Tiene su estatuto de funcionamiento separado de la Carta de las Naciones Unidas, a pesar de que está creada por la propia Carta. Y está compuesta por 15 miembros, que son elegidos por la Asamblea General y también por el Consejo de Seguridad, por mayoría absoluta de sus miembros y en votaciones separadas. Hay una regla no escrita que es que cada uno de los miembros permanentes, recordemos Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China, tenga un miembro dentro de la Corte Internacional de Justicia. Pero insistimos, esto no está ni en el estatuto ni en la carta, sino que es una práctica común a nivel internacional. ¿Qué es lo que tiene que tener una persona para convertirse en magistrado de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, la consideración moral más distinguida, la más alta, ser irreprochable moralmente y reunir las demás características que se exigen en su país para ostentar los más altos cargos de la magistratura. En el caso argentino serían los requisitos para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, que también a esta altura ya lo deberían saber, y si no lo saben, ponen pausa y van a repasar. La Corte tiene dos competencias. La primera de ellas es la competencia consultiva, que es la facultad de emitir opiniones o dictámenes que no son vinculantes, pero en definitiva están respaldados por su jerarquía, acerca de los más diversos temas jurídicos de interpretación de derecho internacional y que le son remitidos ya sea por la Asamblea General o por el Consejo de Seguridad, fundamentalmente, o los órganos que la Asamblea y el Consejo autoricen a que le hagan consultas a la Corte Internacional de Justicia. Esta es la competencia consultiva. Por el otro lado está la competencia contenciosa, que es aquella que se va a dar cuando un Estado miembro quiera someter a litigio, cuando haya controversia planteada con otro Estado a nivel internacional con el objeto de llegar a una resolución de índole judicial para tratar de mantener el objetivo principal, que siempre recordemos que es la paz y la seguridad internacional. En este caso, en el caso de que se dé el ejercicio de la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, si uno de los estados no tiene dentro de los 15 miembros un juez, puede designar un juez ad hoc, un juez que solamente va a entender en ese caso para que ese estado esté representado. Si la contraparte, si la hubiera, tampoco tiene un juez, también va a poder proponer una integración con un juez ad hoc. Solamente se va a expedir en ese caso en particular.
Y finalmente vamos a hablar de la Secretaría General. ¿Por qué? Porque toda esta enorme organización que representa 193 países, que persigue mantener la paz internacional, que busca solucionar sus conflictos de manera pacífica, de evitar cualquier tipo de agresión, de respetar a todos los estados en un pie de igualdad, toda esta gran organización está comandada por un secretario general, o secretaria general, por supuesto, que es elegido por la Asamblea General, pero siempre a propuesta del Consejo de Seguridad, por supuesto también, como manda su funcionamiento, apoyado siempre por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. No está estipulada en la Carta de las Naciones Unidas la duración del secretario o la secretaria general de la ONU, pero la costumbre la ha fijado en 5 años con la posibilidad de que sea reelegible. ¿Y qué hace el secretario general? Bueno, la función más aburrida que tiene, vamos a decir la función administrativa que tiene, es la de llevar adelante la administración del organismo, ¿no? Va a elaborar el presupuesto, va a tener a su cargo, bueno, las cuestiones vinculadas a los recursos humanos, económicos, la administración de la ONU como si fuera una ONG más. Pero también va a tener funciones políticas y diplomáticas fundamentales, amplísimas. Por ejemplo, llamar al Consejo de Seguridad cuando haya cuestiones vinculadas a su interés o su preocupación. Va a representar a la ONU, ya sea en litigios, en exposiciones, en convenciones, ante tribunales nacionales o internacionales. Va a poder oficiar de mediador, de árbitro, de gestor de buenos oficios para cumplir con este objetivo de alcanzar soluciones pacíficas y evitar grandes controversias a nivel internacional, con el objetivo de poder cumplir y llevar adelante los objetivos trazados por la Carta de las Naciones Unidas. Hasta acá, entonces, todo lo vinculado al funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas. En los próximos videos vamos a abordar la Organización de los Derechos Humanos a nivel americano y el derecho penal internacional que veremos al finalizar la materia.